Acompáñenme, por favor, en la lectura del día de hoy de Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que se les ha mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El título de este sermón es La Gran Comisión o La Gran Omisión, como pregunta. Bien, hermanos, vamos a empezar por la parte número 1 de este sermón que he titulado El Encuentro con Jesús. Vamos a leer nuevamente los versículos 16 y 17. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Ahora, en este pasaje, ¿qué es lo primero que nos llama la atención? Es que aquí se menciona no los 12, sino se habla de los 11. Pues para los que hemos leído las Escrituras, nos hemos de recordar que ciertamente cuando el Señor inicialmente escoge a los apóstoles, escoge 12. Pero dentro de esos 12 existía uno que fue aquel que lo traicionó, es decir, Judas Iscariote. Por ende, ya en esta porción ya vemos que no está Judas Iscariote, sino solamente están los 11 discípulos iniciales que ahora van a ser llamados o denominados apóstoles. Ahora, es importante ver que aquí se narra que Jesús ya les había comentado que él iba a estar en Galilea, porque ahí dice, pero los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Al revisar en ciertos comentarios y aún dentro de las Escrituras, realmente si nos ponemos a ver, no hay un lugar explícito donde se hable acerca de que Jesucristo los mandó a un monte. Probablemente sí sucedió, pero eso no fue registrado en las páginas de las Escrituras. Pero lo que sí fue registrado es que el Señor les dijo, vayan a Galilea, porque después de mi resurrección, ahí nos encontraremos. Y para ponerles uno de esos versículos, está en Mateo capítulo 26, versos del 31 al 32. Ahí dice: entonces Jesús les dijo: esa noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces ya vemos que Jesucristo efectivamente les había dicho, cuando yo resucite, después de que haya muerto obviamente, ustedes tienen que ir a Galilea, porque entonces ahí nosotros nos vamos a volver a encontrar. De hecho, si nosotros revisamos los versículos anteriores, en Mateo capítulo 28, verso 7, vemos como el ángel se presenta a María Magdalena cuando fue al sepulcro del Señor y le da unas palabras. Veamos lo que le dice. El ángel les dice: vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes, ¿a dónde dice? A Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Entonces, una vez más existe una confirmación por parte del ángel de aquello que Jesucristo ya antes les había dicho. Él les había dicho, después de mi resurrección, nos vamos a encontrar en Galilea. Ahora el ángel aquí le está confirmando a María Magdalena que efectivamente eso iba a suceder de la misma manera. Pero si nos ponemos a revisar todos los relatos previos a este momento de la gran comisión que está delegando el Señor Jesucristo, nos daremos cuenta de lo siguiente. Si ustedes se ponen a hacer un recuento cronológico de los eventos, se darán cuenta que desde el momento que el Señor murió hasta el momento en que da la gran comisión, han pasado no menos de 8 a 9 días. Cuando ustedes leen el relato, inicialmente diera la impresión de que todo sucede en el mismo día.
Pero cuando comienzan a revisar los otros evangelios, en los otros se suele decir, después de tanto tiempo pasó esto. Y ustedes comienzan a ligar todos los eventos y se darán cuenta que desde el momento de la resurrección de Jesucristo, es decir, el primer día de la semana, como decían en el relato cuando María Magdalena va a buscar al Señor, hasta el momento en que Él les da la gran comisión, han pasado no menos de 8 días. Entonces, dentro de esos 8 días pasaron muchas cosas que los discípulos debieron de haber identificado y debieron de haber entendido que ciertamente Jesucristo había resucitado. Pero veamos aquí cómo se nos relata en esta porción. Dice, cuando lo vieron, lo adoraron. Eso lo dice en el verso 17. Y al final dice, pero algunos dudaron. ¿Qué nos deja ver esto? Que aún de entre los mismos apóstoles existían personas que todavía no creían en que Jesucristo efectivamente había resucitado. Y les voy a dar solamente 2 de varias veces que el Señor les dio testimonio por medio de otras personas de que Él ya había resucitado. Veamos un ejemplo, cuando María Magdalena le va a dar el mensaje de lo que directamente el Señor le había dicho cuando se le apareció a ella. Después de que el ángel les dio el mensaje, fue confirmado por el mismo Señor Jesucristo a María Magdalena, y dice esto en Marcos capítulo 16, verso 11. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, fíjense cómo dice al final, se negaron a creerlo. Entonces, a pesar de que esta mujer efectivamente vio a un ángel que le dio el mensaje, que le reconfirmó lo que el Señor Jesucristo ya les había dicho, y como si fuera poco lo que hizo al darles al ángel para darles este testimonio, el mismo Señor Jesucristo va con María y le da el testimonio. Y María después corre a decirle a los apóstoles. ¿Y qué hacen ellos? No le creen. Pero más adelante vemos otro relato más. En el mismo libro de Marcos, en los versículos posteriores, versículos 12 y 13, vemos lo que dice. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. De forma que ya tenemos aquí al menos 2 testimonios de personas que vieron directamente a Jesús crucificado y que fueron a hablarles a los apóstoles de aquello que habían visto, y los apóstoles todavía seguían incrédulos. Es decir, yo podría dudar si una persona me viene a decir algo, pero ya si son varias veces y varias personas las que me confirman estos eventos, pues lo más lógico es que yo debería de al menos decir, bueno, tal parece que sí es cierto, pero ellos seguían dudando. De hecho, cuando vemos en otro de los evangelios sinópticos y se narra precisamente el mismo evento de la Gran Comisión, existen estas palabras que el Señor Jesucristo les dice al momento en que se encuentra con ellos. En Marcos capítulo 16, verso 14, dice, después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió. ¿Sí ven? Los reprendió. ¿Por qué los reprendió? Dice, por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¿Sí ven? Entonces el Señor Jesús les llama la atención porque les dice, a ver, yo les mandé a estas personas para que les dieran testimonio de que efectivamente yo había resucitado y ni así creyeron. El Señor los amonesta. Entonces podríamos deducir de este pasaje y usarlo como una forma de meditación o de reflexión para cada uno de nosotros. Al momento en que una persona, como en este caso mi persona, estamos leyendo las Escrituras y viendo aquí a Jesucristo resucitado, ustedes solamente tienen 2 opciones, así como lo vemos en el pasaje. Dice que unos lo adoraron, pero otros dudaron. Usted también puede estar en cualquiera de los 2 grupos. O adoras a Cristo o simplemente no le crees. ¿En cuál de esos grupos estás? No podemos estar neutral ante el Cristo resucitado. No podemos pretender ignorarlo y decir simplemente no pasa nada al momento en que yo escucho la predicación del Evangelio y me predican a un Cristo vivo. No puedes ignorar a Cristo porque estás o en un grupo
que es aquellas personas que lo adoran, o en el grupo de las personas que simplemente no le creen. Ahora, por este motivo el Señor se ve en la necesidad de acercarse a ellos, para de primera mano, ahora sí, presentarse ante ellos y darles las siguientes palabras que vamos a ver. Eso nos lleva al punto número 2, la autoridad del Hijo, que está en el versículo 18. Dice ahí, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En este punto de la historia, ya vemos que después de que Jesucristo, por los evangelios sinópticos, muy probablemente aún debió de haberlos amonestado por el hecho de no haberle creído por el testimonio de estas otras personas, ahora el Señor procede a acercarse a ellos, como una forma de decir, bueno, ahora sí, me tienen cara a cara. Ahora sí me pueden tocar, me pueden abrazar, me pueden ver y se darán cuenta que efectivamente he resucitado. Y Él procede a decir, toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en los cielos. Esta autoridad obviamente es una autoridad que desde el Antiguo Testamento ya había sido profetizada y que es confirmada nuevamente en el Nuevo Testamento. Podríamos pasar horas de horas viendo versículos donde se confirma y se reafirma la autoridad de Cristo por sobre toda la tierra y los cielos, como Él mismo lo acaba de decir en lo que acabamos de leer. Pero para ejemplificar esto vamos a leer solamente unos versículos. Elegí solo uno en el Antiguo Testamento, que está en Daniel capítulo 7, versos del 13 al 14. Y leamos lo que nos dice en esa profecía Daniel. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces vemos en el Antiguo Testamento cómo se habla de aquel que aquí es denominado el Hijo del Hombre. Casualmente es una de las formas en que Jesucristo mismo se denominaba cuando Él hablaba de sí mismo. Él decía, el Hijo del Hombre no ha venido o ha hecho tal cosa, siempre se refería como el Hijo del Hombre. De manera que esto encaja a perfección con lo que vemos en el Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre es Jesucristo y el anciano de días es el Padre. Pero sigamos viendo en el Nuevo Testamento ahora, veamos en el mismo libro de Mateo, capítulo 11, verso 27, relatando acerca de las palabras de Jesucristo, dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, una vez más, ahora vemos la confirmación ya en Mateo. Mateo nos confirma las palabras que dijo Jesucristo mismo, donde Él relata y dice, todas las cosas me han sido entregadas por el Padre, haciendo una total coherencia con lo que habíamos visto en la profecía de Daniel. Veíamos al Hijo del Hombre que tenía o que recibía todo el reino, todo dominio y toda gloria de parte del anciano de días. Y aquí Jesucristo nos está diciendo, el Padre me delegó o me entregó todo ese dominio o toda esa autoridad. Pero sigamos leyendo a otros escritores. Veamos ahora el apóstol Pablo, qué es lo que nos dice, Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Aquí Pablo nos dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces vemos ahora al apóstol Pablo volviendo a la misma realidad de la autoridad del Hijo. Está diciendo que el Padre, por cuanto Él fue obediente y obediente hasta el punto de entregar su vida en la cruz, pues como dice aquí, le dio un nombre, le confirió un nombre que era por sobre todo nombre. De tal forma que ante el nombre de Jesús, dice, se arrodille todas las personas o todos los seres que están en la tierra, en los cielos y aún debajo de la tierra. Y aquí quiero hacer un paréntesis para todos aquellos que hoy no se arrodillan ante el Señor y se plantan rebelde ante Él. Déjeme decirle que aun si usted no lo haga dentro de este tiempo, tarde o temprano, cuando venga nuestro Señor, va a tener que hacerlo. Y más le vale que lo haga ahora, porque aún todavía hay tiempo de salvación. Mas entonces ya no habrá forma de ser salvo. Así que arrodíllese mejor de buena gana, porque en ese entonces ya no habrá oportunidad de salvación. Sigamos viendo. Ya vimos a Mateo, ya vimos al apóstol Pablo, ahora veamos lo que nos dice Pedro. Pedro también nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, verso 22, acerca de Jesucristo nos dice lo siguiente: quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Entonces nuevamente vemos aquí a Jesucristo, como se nos plantea según lo que Pedro nos está hablando, que a Él le fueron entregados o sometidos a Él ángeles, autoridades y potestades. Entonces todos los pasajes que hemos visto tienen un tema en común, que es la autoridad de Jesucristo. Él tiene absolutamente toda la autoridad. Ahora quiero que noten algo. Y si ustedes se dan cuenta, todo pasaje de las Escrituras debe de leerse dentro del contexto. Por ende, esto que acabamos de leer no lo podemos aislar del resto de las cosas. Hay veces que nosotros leemos, tal vez por costumbre o porque tal vez ya no sabemos un verso, solo leemos una parte y nos recordamos de esa parte. Y tal pareciera ser que para muchos está desligado esta frase de Jesucristo con la que va a venir más adelante. Pero no está desligada, hermanos. Esta frase está totalmente e íntimamente relacionada con lo que va a ser más adelante comisionado por parte del Señor Jesucristo. Noten ustedes o reflexionen, el Señor pudo haberles dicho de otra forma o haberles introducido de otra forma la razón por la cual ellos debían de ir a hacer la gran comisión, para resumir lo que Él les mandó a hacer. Pensemos, Él pudo haberles dicho, a ver, ustedes deben amar a la humanidad, ámenlas de tal forma que vayan y les prediquen el Evangelio. Pero el Señor no utiliza esa forma. El Señor tampoco le dice, dado que ustedes me aman tanto, entonces vayan y hagan discípulos. No les dice eso. Pero tampoco les dice, puesto que ustedes saben que el Señor, el Padre, les ama a ustedes, entonces ustedes deben de ir y hacer discípulos. Ni tampoco, o mucho menos, les va a decir, a ver, si ustedes quieren ganarse el cielo, vayan entonces y prediquen. Ninguna de estas afirmaciones fueron hechas por el Señor. Y tal vez, pudiera haberse dicho cualquiera de las que dijimos, pero Él no eligió esto. El Señor enfatiza aquí su autoridad sobre toda la creación para entonces delegarles a ellos la gran comisión. Esto nos deja ver que el Señor basa el mandamiento que les va a dar a los apóstoles no en sus emociones personales y subjetivas. Es decir, no les dice, a ver, cuando ustedes amen a la persona de al lado, entonces ahí la van a predicar. Porque hermanos, seamos sinceros, hay personas que son difíciles de soportar. Probablemente usted tenga un vecino que no sea nada fácil de soportar y usted va a decir, ¿qué yo le voy a estar enseñando a ese hombre o predicando el Evangelio? Si me cae tan mal, si me hace el mal todos los días. Entonces, la razón para usted predicarle no va a ser el que usted lo ame. Al menos no va a ser la fundamental. Pero tampoco va a ser, dado que
yo amo al Señor Jesucristo, entonces voy a hacerlo. ¿Y por qué les digo eso? Si bien es cierto, es normal y es correcto que amemos al Señor y producto de nuestro amor lo hagamos, hermanos, también debemos de ser sinceros que no siempre amamos al Señor con la misma intensidad. Nosotros somos fluctuantes como seres humanos y hoy puedo yo amar fervientemente a mi Señor, pero tal vez mañana me desanimo. Por otro lado, también podría hacer lo mismo con el tema del amor del Padre. Podría llegar un momento en que yo digo, bueno, Dios se ha olvidado de mí, tal vez no me ama. Y producto de eso llegamos a la conclusión, bueno, ya no voy a evangelizar, pues simplemente no siento el amor de Dios hacia mí. Y peor aún, llegar a pensar que porque evangelizamos nos vamos a ganar el cielo. Como muchos dicen, van ganándose un escalón más hacia el cielo. Mal pensar algo así. Entonces fíjense que aquí Jesucristo está haciendo énfasis en su autoridad para entonces decirle, por cuanto yo soy autoridad en todo el cielo y en toda la tierra, entonces ustedes tienen que ir a predicar. Y vamos a ver el detalle de lo que dice en la Gran Comisión. Pero ahorita lo que quiero a ustedes hacerles énfasis es en el tema del señorío de Cristo. Mírenlo y aplíquenlo hasta para sus propias vidas. Cuando nosotros, por ejemplo, para las personas que trabajamos y nos toca a veces madrugar, ¿cuántas veces nos hemos levantado y hemos dicho, ay, qué lindo que me siento, quiero ir a trabajar? Yo creo que son pocas las veces que hacemos eso. Más son las veces en las que decimos, ay, qué sueño que tengo, qué cansado que me siento. Está todavía oscuro, ni siquiera sale el sol y tengo que levantarme. Entonces lo hacemos muchas veces, no tanto porque, ay, cuánto amo a mi jefe, o ay, cuánto amo a mi trabajo, o cuánto amo a las personas de mi trabajo. No, lo hacemos por un tema de autoridad. Dado que yo firmé un contrato y que esta persona tiene de cierta forma una autoridad sobre mí, entonces yo digo, no, pues tengo que pararme a hacerlo. Me guste o no, tengo que hacerlo. Y hermanos, si ustedes se ponen a revisar en las Escrituras, el mismo apóstol Pablo estaba consciente de esto. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 9, verso del 16 al 17. 1 Corintios 9 nos dice lo siguiente: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Entonces fíjense aquí, Pablo está diciendo, si predico el evangelio, dice, no tengo nada de qué gloriarme. Así que hermanos, no hay tal cosa como decir, porque predicas el evangelio, entonces tiene que irte bien. O porque predicas el evangelio, entonces te vas a ganar el cielo. Eso es una mala forma de pensar. Nosotros no predicamos el evangelio para que nos vaya bien en la vida o para que Dios nos bendiga, ni mucho menos para ganarnos el cielo. Pero ¿qué él prosigue a decir? Dice, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Él enfatiza el deber que él tenía de hacer esa labor. ¿Cuál era la labor? Predicar el evangelio. Y él prosigue en el verso 17, dice, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Puede que lo haga voluntariamente y voy a tener recompensa, pero ojo, la recompensa no es como la que muchas veces pensamos. Si leemos en el versículo próximo, se nos dice que la recompensa la que él tenía en mente era que al predicar el evangelio, él pueda hacerlo gratuitamente. Entonces ni siquiera él está visorando una recompensa de decir, a ver, el Señor me va a bendecir económicamente, voy a tener un trabajo, voy a ser próspero, voy a tener casa, voy a tener un medio de transporte. Eso no es lo que se le viene en la mente a Pablo, sino decir que la recompensa para él es poder predicar el evangelio y no cobrar nada. Y hermanos, si usted no se ha dado cuenta, es esto lo que sucede en esta iglesia y en todas las iglesias de sana doctrina. No se les cobra un centavo por entrar aquí, porque el evangelio es por gracia, no por obras. Ninguno de nosotros tenemos derecho de cobrar nada de lo que nosotros damos, porque esto se nos dio por gracia. Y si recibimos por gracia, damos por gracia. Entonces, volvemos al versículo 17. Dice aquí, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Ya vimos cuál era la recompensa. Dice, pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado.
¿Qué usted me dirá al respecto? Hermano, es que no tengo ganas de hacerlo. No tengo deseo de ir a predicar. Pero se nos ha dado un encargo. Entonces, no sujete el hacer o no hacer la voluntad de Dios a sus emociones, porque sus emociones son fluctuantes. Pero el señorío del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad, de manera que no tenemos excusa para evangelizar. Ahora, esto nos lleva al siguiente punto, que es el punto número 3, donde vamos a estar viendo un llamado a discipular. Eso está en el versículo 19 hasta el 20a, en Mateo 28. Dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Ya que el Señor nos ha dado la razón fundamental por la cual nosotros debemos de ir a hacer lo que Él ya nos va o está a punto de mandarnos en esta porción que estamos aquí estudiando, ahora Él procede a desglosar qué es lo que Él va a comisionar a estos apóstoles. Desglosémoslos de esta forma. Este versículo se nos dice que ellos debían de ir a todas las naciones como punto 1. En segundo lugar, debían de hacer discípulos en cada una de estas naciones. Y también tenían que bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y al final dice, enseñándoles a que guarden todo lo mandado por Jesucristo, o todo lo que yo les he mandado, dice en el verso. Ahora, lo grandioso de las Escrituras, y no sé si usted se ha puesto a preguntar, ¿por qué tenemos 4 evangelios y no solamente uno? ¿No hubiera sido más fácil tener uno solo y que nos tenga toda la historia? Pero lo grandioso de esto es que 4 evangelios nos dan 4 perspectivas diferentes y complementarias de los sucesos. En este caso, cuando vemos otro de los evangelios que habla o toca un tema muy similar, o mejor dicho, el mismo tema, vamos a ver cómo lo expresa, para que podamos entender de mejor manera cuál es la gran comisión del Señor. En Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, que eran más adelante de lo que acabamos de leer hace un tiempo atrás, donde habíamos visto que el Señor los había amonestado, fíjense ahora lo que el Señor les va a decir. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí vemos la misma gran comisión, pero dicha de otra forma. Aquí vemos que nos dice que deben de ir a todo el mundo, que deben de predicar el evangelio a toda criatura, pero también se nos dice que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. De esta forma podríamos nosotros hacer un paralelismo entre estos dos versos, lo que está relatado en Mateo y lo que está relatado en Marcos. En el primer punto vamos a ver que se nos dice en Mateo, ir a todas las naciones, pero en Marcos se nos dice ir a todo el mundo. Es el mismo mensaje con diferentes palabras. ¿Qué nos deja ver esto? La extensión de la comisión. ¿Cuál es la extensión de esta comisión? Es todo el mundo o todas las naciones. En una sola palabra podríamos decir que la extensión es universal. Por eso, si ustedes comienzan a leer la historia de la iglesia, se van a encontrar que muchas veces se mencionaba que la iglesia era católica. No por la iglesia católica romana, sino porque el mensaje que la iglesia llevaba era un mensaje católico, que significa universal. Por eso no se confundan cuando ustedes algún día llegan a encontrar que algún padre de la iglesia, algún escritor de los primeros siglos hable acerca de la iglesia católica, porque no es la iglesia católica en el sentido de nombre, sino en el sentido de descripción de cómo es la iglesia. La iglesia es universal, porque el evangelio debe de ser predicado a toda criatura y a toda nación. Pero en segundo lugar, podemos ver que en Mateo se nos dice
que debemos de hacer discípulos y enseñarles a que guarden los mandamientos de Jesucristo. Y esto podría ser equivalente a lo que nos dice Marco, predicar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta gran comisión? Es el Evangelio. Y desen cuenta de lo siguiente, ¿cuál es el Evangelio? Lo voy a dar en pocas palabras. Básicamente es que nosotros somos pecadores y merecedores del castigo divino. Para que el castigo no caiga sobre nosotros, Dios el Padre envió a Jesucristo el Hijo para que viva una vida justa y perfecta delante de los hombres y delante de Dios. Pero para que nosotros no tengamos que llevar ese castigo, Cristo llevó nuestro castigo. Y por eso hablamos de que hubo un reemplazo. Como hasta hay una canción muy bonita que dice glorioso intercambio. Hubo un intercambio. La justicia de Él fue pasada a los que le creen, pero nuestra maldad, nuestro pecado fue cargado sobre Él cuando estaba en la cruz, muriendo por nosotros. Al morir Él y resucitar, y nosotros creer en ese acto salvífico, pues entonces dice la palabra que Él nos justificó por medio de la fe. De manera que ahora la justicia de Cristo, que es solamente de Él, nos pasa a nosotros, nos acredita a nuestra cuenta. Y al momento de ser acreditados, entonces somos aceptos a Dios el Padre. Y a partir de ese momento comienza nuestro discipulado hasta el momento en que muramos. Comienza ese proceso de santificación por medio del cual, como dice aquí, nos enseñan a nosotros a guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el evangelizar no solamente es predicar las buenas nuevas y se acabó, sino que en el momento en que una persona cree, tiene que entrar en un proceso de discipulado que no termina sino hasta el momento en que el creyente muere. Finalmente, en el punto 3 de la comparación que estamos haciendo, en Mateo se nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en Marcos se nos dice, los que crean y sean bautizados serán salvos. Muchos dirán, a ver hermano, aquí está diciendo que el que crea y sea bautizado. Entonces estamos diciendo que el bautismo salva. No, porque si ustedes leen lo que dice más adelante, dice, pero el que no crea será condenado. No dice el que no crea y sea bautizado, sino dice el que no crea será condenado. Aquí el bautismo, una vez más, es una señal de una realidad espiritual que está siendo testificada ante un grupo de personas. Recordemos que cuando comenzamos a revisar en Hechos, cada vez que la gente era bautizada, era incorporada a la iglesia. Por ende se cumple lo que decía, que debíamos de hacer discípulos. El bautismo era una señal, un sello de que esta persona ahora pertenecía a la grey del Señor. Como tal, entonces, cuando nos está diciendo aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es equivalente a lo que estamos viendo acá, el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Qué nos habla esta parte que acabamos de ver? Nos habla acerca del resultado de la evangelización. ¿Cuál es ese resultado? Que las personas sean salvas y sean integradas al cuerpo de Cristo. A continuación les voy a exponer ciertos ejemplos en práctica de lo que el Señor mandó hacer. Veamos en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 14, verso 21, lo que nos dice. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Entonces vemos aquí qué hacían los de la iglesia, anunciaban el evangelio. Y no solo eso, dice, y hacían muchos discípulos. Ven cómo está ligado el anunciar el evangelio al hecho de hacer discípulos. Es decir, no puedo solamente predicar el evangelio y de ahí que él vea cómo se nutre espiritualmente. Eso sería equivalente a que una madre tenga al hijo y lo deje botado y nunca más lo vaya a ver. En el momento en que una persona cree en el Señor, tiene la necesidad imperiosa de recibir, como dice Pedro, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación.
Ahí viene lo que decíamos, el discipulado. Veamos otro ejemplo, Hechos capítulo 5, versos 41 y 42. Dice, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, es decir, el nombre de Jesucristo. Y dice en el 42, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Una vez más vemos aquí ahora los apóstoles cumpliendo la gran comisión. Dice en el verso 42 que todos los días hacían esto. Fíjese que a diferencia de nuestras iglesias, ellos hacían todos los días esto. En el templo y de casa en casa. ¿Qué hacían de casa en casa? No es que se reunían solamente a hablar trivialidades de la vida, sino como dice aquí, ellos se reunían para enseñar y proclamar el evangelio de que Jesús era el Cristo. Pero ahí vienen los que les gusta a veces increpar. Alguno va a decir, a ver hermano, usted aquí me está hablando de la gran comisión como si fuera para toda la iglesia. Pero si usted ve en el contexto, ahí está hablando a los apóstoles. Entonces la gran comisión es solo para los apóstoles. De forma que yo me limpio de responsabilidad. Y de alguna forma podríamos decir que si hacemos un análisis del pasaje, muy probablemente podemos llegar a esa conclusión. Pero cuando vemos todo el contexto de todas las Escrituras, nos damos cuenta que ese mensaje dado a los apóstoles, después por extensión es dado a toda la iglesia. Recordemos que la iglesia es una unidad, no son entes separados. Entonces lo que el Señor le encomendó a los apóstoles, que eran hasta ese momento los líderes o los que iban a ser los líderes de la iglesia, pues entonces por extensión debía de ser dado también para las personas que estaban siendo lideradas por estos apóstoles. Y para ejemplificar esto, nuevamente les traigo otros versículos bíblicos. En Hechos capítulo 8, verso 1, vamos a leer la primera parte para después conectarlo con el siguiente verso. Dice ahí, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y aquí quiero hacer nuevamente una pausa. Si leen ustedes este versículo, nos está diciendo que hubo una persecución en contra de la iglesia. Y aquí nos habla de que fueron esparcidos, pero dice que fueron esparcidos todos, excepto los apóstoles. Entonces podríamos decir que la iglesia, si lo queremos dividir solo en dos partes, está compuesta en este primer siglo por los apóstoles y el resto de la iglesia. De estos dos grupos, digámoslo así, que era formada la iglesia, según este texto nos dice que solamente los apóstoles no fueron esparcidos, pero de ahí el resto fueron todos esparcidos. Pero sigamos leyendo versículos más adelante en el 8:4, que nos dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Entonces dígame usted, ¿quiénes están predicando aquí la palabra? ¿Son los apóstoles? No. El resto de la iglesia está predicando la palabra. Por eso, como les decía, esta gran comisión por extensión es dada a todo cristiano, no solamente a los apóstoles. Y por si a usted todavía no le satisface, otro versículo más vamos a leer. Hechos capítulo 11, versos 19 y 21 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos, fíjense que nuevamente cita a los esparcidos, dice, a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Y aquí alguien me va a decir, bueno hermano, aquí solamente está diciendo que a los judíos. Pero espérese, leamos todo el pasaje. Porque si leemos solo un versículo, entonces vamos a hacer una doctrina falsa. O tal vez algo que está tergiversado. Sigamos leyendo, verso 20 dice, pero habían algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor.
Entonces nuevamente tenemos un grupo de personas que fueron a los judíos, pero otros fueron a los griegos. Predicaron a los dos grupos, que hasta ese momento eran las personas que vivían en esa región. Entonces nuevamente estamos viendo aquí a los esparcidos haciendo la labor de evangelizar, para que vean que no es una acción que solamente tiene que ser hecha por los apóstoles, sino es una acción que debe ser hecha por toda la iglesia. Esto nos lleva al punto número 4, donde vamos a ver la promesa de su presencia, en la segunda parte del verso B. Ahora, después de que el Señor deja dado una delegación debido a su autoridad, le dio una gran comisión, ahora Él termina complementando estas palabras y diciéndoles, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y uno puede decir, bueno, se supone que el Señor Jesucristo va a estar con nosotros no solo hasta el fin del mundo, sino va a estar aún después de que muramos. Si ustedes se dan cuenta, aquí la apelación del Señor Jesucristo es hacerles ver que dado que Él les había encomendado predicar el Evangelio, ellos tenían la obligación de hacerlo hasta el fin de sus vidas. Por eso Él les dice, recuerden, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Es como decir, cuando ustedes estén predicando, no van a estar solos, ustedes van a estar conmigo, yo estaré con ustedes. Acuérdense que uno de los versículos decía, mientras 2 o más personas estén reunidas en su nombre, ahí está Jesucristo con ellos. Es una promesa que Él dio para todos aquellos que tienen en su corazón el deseo, el anhelo y que practican la evangelización. Ahí el Señor está con ustedes. ¿Esto qué debe de conducirnos a nosotros a pensar? En que nosotros tenemos que sentirnos con paz y seguridad de que Cristo está a nuestro favor. Como habíamos leído anteriormente en los versículos de Hechos, cuando decía la mano del Señor estaba con ellos. ¿Sí ven? Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, por más de que a veces puede parecer duro y podemos llegar a tener ciertas desavenencias en el momento de nuestra predicación, no olvidemos que el Señor está con nosotros. El mismo Señor en Juan capítulo 16, verso 33, en esa porción del 16:33 el Señor nos dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, cuando yo los envíe, recuerden esto, yo estoy con ustedes. El mundo puede hacer muchas cosas contra el cristiano, pero hay algo que no puede hacer y es quitarle esa salvación que el Señor ya les ha dado. Porque hemos sido unidos a Cristo desde el momento de su muerte hasta el momento de su resurrección. De forma que el cristiano está ligado íntimamente con Cristo y no estamos solos por más de que visualmente uno pueda ver una sola persona. Pero esa persona, cuando está predicando el Evangelio, está con Cristo a su lado, según las propias palabras del Señor. Entonces, para culminar este sermón, vamos a ver ciertas aplicaciones a modo de reflexión también. Puesto que ya hemos leído acerca de lo que sucedió, al menos un breve resumen, porque hay muchas cosas más que sucedieron desde que el Señor resucitó hasta el momento que Él asciende a los cielos, pero ciertamente el Señor se presentó ante los suyos como resucitado. Y hoy, por medio de la lectura de la palabra y la exposición de la misma, el Señor Jesucristo ha sido presentado a ustedes resucitado. Y les hago la siguiente pregunta una vez más. ¿Lo adoras o dudas de Él? Y fíjese que pone al mismo nivel adorar y dudar. Porque se sigue que si tú crees en Él, entonces vas a adorarlo. Es incoherente decir yo creo en Jesucristo y yo no lo adoro. Entonces por eso les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes adoran al Señor Jesucristo o simplemente permanecen impávidos ante Él? Uy, qué aburrido este sermón, hasta qué momento el hermano Luis se calla la boca porque ya estoy durmiendo. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra del Señor? ¿Será que nosotros realmente lo adoramos? ¿O será que simplemente
no le creemos y por ende no le damos la importancia que debe de tener el Señor en nuestras vidas. En segundo lugar, si tú me respondes que le adoras, entonces realmente le sirves como el rey que Él es. Una cosa es decir, yo le adoro. Sí, Señor, te adoro por ahí cada vez que voy a la iglesia. Por ahí me tomo 15 minutos en mi día y el resto del día hago como me da la gana. ¿Le adoras como el rey que Él es? Si Él es nuestro rey, entonces le adoramos con la debida reverencia, responsabilidad, conciencia de aquel que nos está encomendando hacer algo. Y en tercer lugar, si tú le sirves como a rey, ¿lo obedeces realmente? ¿O has hecho de pasajes como el que acabamos de leer, al cual denominamos la Gran Comisión, has hecho de la Gran Comisión la Gran Omisión? Eso les dejo para que todos y cada uno de nosotros nos escudriñemos. Y yo voy a la cabeza en eso. Porque todos nosotros debemos y necesitamos ser amonestados por el Señor. Porque muchas veces preferimos nuestra comodidad antes que hacer la voluntad del Señor. Pero si tú estás haciéndolo, si tú estás realmente evangelizando y vives para eso, sigue haciéndolo. Sigue evangelizando y llevando el mensaje de la palabra a los perdidos. Y recuerda que el Señor está contigo, que Él no te ha abandonado. Por más de que en un momento parezca que todas las cosas van mal, producto de que evangelizas, recuérdate que el Señor está contigo. Pero si no lo haces, yo creo que hasta llegaría a dudar realmente si eres un verdadero creyente. Si realmente no estamos evangelizando, entonces ¿por qué le decimos Señor a aquel que no obedecemos? ¿Cómo yo oso abrir mi boca en cada oración y decirle, Señor, ayúdame, si yo no le sirvo? Créanme que eso es algo que, les soy sincero, hasta a mí me ha pegado muy fuerte. Si yo no estoy sirviendo a mi Señor como debería, ¿qué hago diciéndole Señor? Entonces, hermanos, los llevo a esta reflexión. Porque no puede ser posible que personas como este teniente que acabamos de ver en la ilustración inicial tengan mucho más fidelidad por un presidente de la República a que nosotros como cristianos tengamos la fidelidad de llevar el Evangelio conforme a lo que nos dijo, no un presidente, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, esto es incoherente totalmente. Si decimos que Cristo está por encima de todo presidente, de todo gobernante, de todo rey, y no le hacemos caso, de verdad que deberíamos de ponernos a llorar delante del Señor y pedirle perdón, Señor, porque no te hemos servido como lo que eres, nuestro Rey. Y les dejo unos versículos finales en Romanos capítulo 10, versos del 10 al 17. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Pero no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y aquí hacemos nuevamente una pausa. El que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero veamos lo que sigue diciendo Pablo. Hace la siguiente pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y entonces si queremos que la gente invoque al Señor para que sea salva, ¿cómo van a invocar si ni siquiera creen en Él? Pero él después prosigue y va más atrás y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Es decir, si ven cómo va él hilando la cadena lógica, no pueden ser salvos porque no lo pueden invocar. No lo pueden invocar porque no pueden creer en Él. No pueden creer en Él porque no han oído. Y no han oído porque no hay quien predique. Y después dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Y ahí una vez más lo que les decía. El mensaje o la gran comisión no es solamente dado a los apóstoles, porque si no, entonces, ¿por qué diría aquí el apóstol, cómo predicarán si no son enviados? Tienen que haber personas que sean enviadas para que entonces pueda darse toda esta cadena hasta que llegue a la salvación de las almas. Y por eso él dice después, citando un versículo del Antiguo Testamento que casualmente lo elegí para leerlo al final, dice, tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Hermanos, queremos salvar a las almas, pues tenemos entonces la necesidad imperiosa de predicar el Evangelio. Caso contrario, no sucederán estas cosas. Entonces les dejo con esto, hermanos, para que hagamos un examen y un análisis de nuestro comportamiento ante este mandamiento del Señor. Si realmente decimos que adoramos al Señor, le vamos a servir. Y si le vamos a servir, pues tenemos que hacer todo lo que Él nos ha enseñado. No solo una parte, todo lo que nos ha enseñado. Y si hacemos todo lo que nos ha enseñado, pues debemos entonces de compartir el Evangelio. Y les recuerdo, no es por lo que tú sientas, sino es porque Él merece que lo obedezcas. Porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Si lo obedeces, lo adoras. Si lo adoras, lo sirves. Si lo sirves, predicas el Evangelio. Oremos, hermanos.